Breve análisis del pensamiento filosófico de Baruch Spinoza. David Efraín, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Este ensayo tiene como fin tratar de esclarecer una síntesis sobre el pensamiento filosófico de Spinoza. Cuando uno profundiza en el estudio de su filosofía, se encuentra con ciertos conceptos que el filósofo aborda y maneja para darnos a conocer su pensamiento. Conceptos como Dios, substancia, conocimiento, realidad y atributos son términos clave que Spinoza aplica a su sistema filosófico racional, y que muchas veces no nos queda claro a qué se refiere. No ha de extrañar que el pensador holandés dedujera que la filosofía, a fin de expresar de modo sensato la realidad, estuviera obligada a incorporar la manera más racional posible que la forma deductiva de la geometría euclidiana. En este ensayo, trataremos de aclarar y explicar algunos conceptos que Spinoza trabajó. Palabras clave: substancia, conocimiento, atributo, modo, idea, realidad. 1. Spinoza nació en Ámsterdam, Holanda, en el año 1632, en el seno de una familia judía procedente de Espinosa de los Monteros, en tierra castellana de Burgos, trasladada a Portugal y emigrada luego a Holanda a causa de la persecución eclesiástica. Spinoza fue educado en la comunidad hebrea de Ámsterdam, y fue ahí donde aprendió sobre el talmudismo y la cábala. Llevó estudios profundos de la Biblia. A su vez, llegó a estudiar muchos aspectos de la filosofía medieval y la escolástica cristiana con tendencias platónicas o renacentistas, al igual que las nuevas ciencias con tendencias cartesianas. Al mismo tiempo, su formación quedará ampliada con el aprendizaje del hebreo, latín y alemán. Sin embargo, el joven Spinoza fue acusado por sus correligionarios de blasfemo, y fue expulsado de la sinagoga en el año 1656, residiendo desde entonces en diversos puntos de Holanda, y empezando a guardar relación con el círculo de los colegiales, y con notables personalidades de la época, entre ellos el estadista y matemático Juan de Witt. Llega a Regensburg, y decide instalarse en esta pequeña villa, buscando la tranquilidad de vida que le permita dedicarse a la sistematización de su pensamiento, y a ganarse la vida como polidor de lentes. Aunque esto le brindaría pocas ganancias económicas, este sería el oficio que ejercería durante su corta vida. Era por las noches, donde el filósofo se dedicaba a escribir sus pensamientos y su filosofía. 2. El sistema de Spinoza. Tras analizar las obras de Spinoza, uno podrá darse cuenta que la filosofía del holandés no es nada fácil, debido a que uno se encuentra con un sistema spinozista que tiene un carácter peculiar en la línea del pensamiento moderno post-Descartes. El pensador holandés quiso encontrar en la filosofía el bien supremo que temple el ánimo y proporcione una gran dicha en la vida del hombre. Para Spinoza, este bien supremo es producto del conocimiento de Dios, entendido como unidad del conjunto del universo. Aquí no se trata de una identificación mística con un principio supremo al neoplatonismo místico, sino de un conocimiento racional, que debe comenzar por eliminar todo motivo de error o síntomas de interpretaciones confusas y vagas. Es precisamente de ahí, de donde se parte del punto cartesiano en el método y la primacía del pensar matemático. La independencia de su pensamiento en materia religiosa y filosófica hace que se enfrente con la comunidad judía de Ámsterdam. Spinoza durante muchos años que estudió la Biblia en hebreo y griego, y luego de someterla a un profundo análisis exegético, trabajó en una crítica rigurosa, en la que afirmaba que nada en la Biblia permite sostener que el alma es inmortal, o que los ángeles existan. Esta fue la razón por la cual llegó a ser excomulgado por la sinagoga, y expulsado de Ámsterdam. Juan Witt fue un político y pensionista de Holanda, uno de los más ilustres políticos de este país, adversario de la Casa de Orange, y célebre por sus virtudes republicanas. Era dignatario
patricio y amigo del espíritu y de las ciencias, quien llegó a entablar amistad con Spinoza. Cuando Spinoza se enteró que las bandas armadas del Partido Orange asesinaron a los hermanos Witt, Juan y Cornelio, como muestra a su protesta indignada contra la degollación de Juan de Witt, escribió Ultimi Barbalorum en una hoja de papel, para pegarlo en el muro durante la noche, en las proximidades del lugar del suceso. Pero su huésped se lo impide, y por último, las lágrimas del filósofo triunfan del arrebato. Spinoza, luego de esto, decidió no salir a la calle por un buen tiempo. Algunos detractores de Spinoza llegaron a decir que el filósofo escribía de noche, porque se dedicaba a destruir los postulados de la Biblia, en horas de las tinieblas. Spinoza nos da a conocer 4 tipos de representaciones: aquellas que son producidas por la mera transmisión verbal, las que nacen por la experiencia vaga, las originadas por la relación de un efecto con su causa, y las que proporcionan un conocimiento intuitivo y directo de la naturaleza simple examinada, tales como se realizan en el conocimiento de las verdades matemáticas. Para Spinoza, este último tipo de representación es el único conocimiento auténtico. Además, el filósofo concibe la idea en que el método debe basarse en la definición, en tanto que la construcción de las notas constitutivas del objeto sean de un modo análogo a la definición de las figuras geométricas. Por un lado, tenemos la efectividad de un conocimiento que es posibilitado por el supuesto de que, dada la correspondencia de los atributos, el orden y conexión de las ideas entendidas como elementos simples, sea igual al orden de las cosas. Spinoza nos indica que conocer es contemplar directa e intuitivamente las ideas simples. Esta es la razón por la cual debe empezarse por las definiciones elementales, que al señalar las notas constitutivas de los principios supremos, nos permiten pasar por deducciones rigurosas al conocimiento de los principios subordinados. Siguiendo esta línea, podemos apreciar que las nociones de los principios de la filosofía cartesiana y de la ética se encuentran demostradas de acuerdo al método geométrico. Este more geométrico parte de definiciones, luego axiomas, y se continúa con proposiciones. Las proposiciones que presente este modo geométrico son de varias maneras. Algunas son patentes en virtud de las definiciones, otras son deducidas por los axiomas, o bien se demuestra su ad absurdum cuando una de ellas es contradictoria a otra. También existen las que derivan de proposiciones ya aceptadas, verdaderas y probadas, viniendo a ser de las mismas proposiciones admitidas de uno o más axiomas. Teniendo estas proposiciones, podemos deducir corolarios, que en determinados casos sirven también para demostrar las teorías esbozadas. A otras demostraciones le siguen los escolios, los cuales resultan para muchos filósofos como la noción fundamental de la doctrina spinozista, a los cuales el filósofo holandés denominaba escolios de demostración. Para Spinoza las matemáticas podían conducir a la perfección de la vida humana. Es por ello que recurre a los principios euclidianos para forjar el sistema de su filosofía. En este aspecto, tenía mucho en común con Descartes. Para los que hemos estudiado la obra de Euclides, nos resulta más sencillo identificar que la demostración al modo geométrico está caracterizada por emplear un método deductivo. Es por ello que debemos tener en claro que la filosofía de Spinoza se puede haber originado gracias a la experiencia, pero no es una filosofía racionalmente fundada en la experiencia, ni necesita serlo, debido a que el filósofo nos explica de manera concisa el quid de su pensamiento. 3. La noción de substancia en la ética de Spinoza. Cuando analizamos la ética de Spinoza, podemos leer en las definiciones de la parte primera que el filósofo introduce términos como causa de sí mismo, substancia, atributo, modo, entre otros. Spinoza trata de definirnos en su primera acepción que la realidad es única en sí misma, causa de sí misma, y por lo tanto,
es en esencia lo que envuelve su existencia, para la cual tiene que existir, para concebirse. Es a esta realidad única que existe, a lo que el filósofo holandés denomina substancia, y como tal, es infinita. Entonces, una vez que se concibe a esta única realidad como substancia, Spinoza la llama Dios y naturaleza, o mejor dicho, de posible natura, lo cual trajo al filósofo muchos problemas calificándolo como panteísta. Esta substancia llamada Dios, se trata de un ser absolutamente infinito que contiene atributos infinitos, en los que cada uno expresa una esencia eterna e infinita. Pero esta realidad, de la que nos trata el filósofo, es una realidad positiva, y necesariamente existente. Euclides fue un matemático de la antigua Grecia, y autor de los Principios, obra en la cual expuso el método axiomático, la geometría y la teoría de los números de aquella época. El famoso quinto postulado de las rectas paralelas, equivalente en su sentido lógico a la afirmación de que en un plano, por un punto situado fuera de una recta, solo puede trazarse una recta que no corte la primera, pertenece a Euclides, razón por la cual este postulado geométrico recibe el nombre de euclidiana. La obra Principios de Euclides sirvieron en gran parte para el modelo de la ciencia deductiva y para el método axiomático de Spinoza. El idealismo llega a considerar que la substancia es Dios, la razón universal, la idea, etc. Para el panteísmo, como en el caso de Nicolás de Cusa y Giordano Bruno, la substancia se entiende que es Dios, identificado con la naturaleza, con la materia. Por su parte, los materialistas entienden por substancia algo material en el campo de las teorías dualistas, como el caso de Descartes. Se llega a admitir dos substancias, la material y la ideal, como equivalentes, pero esto entraría en contradicción con la misma noción de substancia per se. Por último, el materialismo dialéctico rechaza la existencia en el mundo de alguna substancia homogénea, uniforme e invariable. Para él, la substancia, es decir, la esencia del mundo, su base, radica solo en la materia que se encuentra siempre en movimiento y constante desarrollo. Esta es la noción de substancia más clara que se tiene dentro del estudio de la unidad y diversidad del mundo. Spinoza emplea el término de infinitud, porque como ya lo escribió en su tratado, existe una insuficiencia en el lenguaje, que a menudo las personas interpretan mal, o entienden mal. Pero pese al problema lingüístico, Spinoza aclara que la realidad siempre es positiva, lo cual quiere decir que es plena y ocupa todo lo que es, por lo cual no puede ser o estar limitada, y por ende, los atributos de la substancia son infinitos. Spinoza sostiene que no hace falta acuñar el término de perfección, ya que entiende por realidad todo lo que es, y por lo tanto, substancia infinita, Dios y naturaleza, es lo mismo. Pero al igual que Descartes sostenía dos atributos, la res cogitans y res extensa, Spinoza sostiene que estos dos atributos, pensamiento y extensión, forman parte de una misma realidad. 4. Expresión de los atributos a través de los modos. Es aquí donde podemos apreciar que los atributos de la realidad son dos: pensamiento y extensión, materia. Estos dos atributos son los únicos que se pueden conocer de manera clara y distinta. Entendemos así que los atributos son expresados a través de modos, los cuales pueden ser finitos o infinitos. Si hablamos de infinitos, estos pueden ser mediatos o inmediatos. Los modos infinitos inmediatos son aquellos que caen inmediatamente bajo los atributos de la substancia. Pero también podemos graficarlo de la siguiente manera. Tratado de la Reforma del Entendimiento. En la filosofía de Spinoza, se da el nombre de modo a todos los estados transitorios de la substancia que no tienen la causa de su ser en sí mismos, sino en la substancia, y en los atributos de la misma.
En los modos, se expresan la multiplicidad infinita de las cosas y sus cualidades transitorias, en las cuales encuentra su manifestación la substancia material única, eterna e infinita. Pero a cada modo infinito inmediato, corresponde un modo infinito mediato, la cual viene a ser el conjunto de las realidades correspondientes, las mismas, que son unidas. De este modo, podemos decir que el mundo físico es el modo infinito mediato extenso, mientras que el mundo pensante es el modo infinito mediato pensante. En cada caso, en lo que se va expresando, podemos notar que es una unidad menos completa y perfecta que la unidad que la precede de manera lógica y metafísicamente. De este modo, la naturaleza considerada como un sistema de energía viene a ser una unidad, el modo infinito mediato de la extensión, pero a su vez, es una unidad fundada en otra, la del modo infinito inmediato extenso. Existe una clara marcación cuando de lo infinito pasamos a lo finito, ya que tenemos los modos finitos. Deducimos además que al conocer los atributos de la extensión y el pensamiento, conocemos también modos finitos, como son los cuerpos finitos y las mentes finitas. Pero debemos reconocer que estos cuerpos y mentes son modos, y por ende, dependen lógica y metafísicamente de los atributos infinitos de la única substancia, realidad. Y con respecto a este último punto, algunos filósofos llegaron a considerar que Spinoza plantea un sistema emanantista, y lo comparan con un sistema, en donde lo infinito es creado por lo infinito, motivo por el cual atribuyen al sistema de Spinoza como un sistema emanantista. Empero, no debe confundirse con un emanantismo riguroso o completo, puesto que nada emana de la substancia, ya que todo queda en ella, por lo cual no existe ninguna procesión ni conversión. Aquí, la natura neaturans 11 no se manifiesta en la natura naturata, ya que esta última existe en la primera como una de sus caras. Esto debe quedar en claro. Una traducción literal del latín que se le podría dar sería de naturaleza creadora, actuante, y a la natura naturata, como naturaleza creada. Estos términos se hallan empleados por primera vez en la traducción latina de los comentarios del filósofo Averroes al trabajo de Aristóteles del cielo. Posteriormente lo utilizaron los escolásticos. Por ejemplo, Juan Escoto Erigena, quien consideraba a Dios como natura naturans. Estos términos también fueron empleados por Giordano Bruno, Spinoza y Schelling. En Spinoza, natura naturans es la substancia, mientras que natura naturata es el mundo de las cosas singulares de los modos. En Schelling, natura naturans es la naturaleza como sujeto activo creador, objeto de estudio de la filosofía natural, a diferencia de la naturaleza como objeto muerto, estudiado por las ciencias naturales. 5. Análisis y explicación del sistema spinozista. Cuando estudiamos el sistema filosófico de Spinoza, podemos apreciar que tiene por dominio la idea de la necesidad en el sentido de libertad, puesto que la libertad para Spinoza radica en ser precisamente lo que se es, y no otra cosa. También se puede entender que los entes finitos puedan ser contingentes, y a la vez determinados. Son contingentes, ya que al no serlo, su esencia envolvería su existencia, y eso solo ocurre en la substancia, mientras que son determinados, porque ningún ser finito subsiste por sí solo. Una vez que terminamos de analizar estos dos aspectos, podemos observar cómo Spinoza fórmula una solución al problema de cómo el cuerpo y el alma, pensamiento, se encuentran relacionados, puesto que la solución que nos remite el filósofo es que no exista relación alguna. Tanto los OCAS y ONAL y STAS 12, y el mismo Descartes, tuvieron que sostener la existencia de una realidad, la cual interviene, con cierta ocasión, en los movimientos del cuerpo o del alma. Para Spinoza, no existe alguna realidad que sea extensa al cuerpo o al alma, ya que si existiera esta,
quiere decir que hay una realidad que trasciende las almas y los cuerpos. Pero si no existe alguna relación entre los cuerpos y ALMAS3 es, porque lo que llamamos pensamiento viene a ser la idea de un cuerpo. Es por esto que el hombre es el cuerpo y alma humana, en la medida que estos dos son dos modos finitos. Sin embargo, estos dos no son substancias, y es ahí donde viene el problema de cuestionarse, cómo una actúa sobre la otra. Ahora bien, todo lo que se diga del cuerpo, también se dice del alma, y a fortiori de cualquiera de los modos citados. Por otra parte, entendemos en Spinoza que un ente dado es un cuerpo y la idea del cuerpo, siendo la idea del cuerpo el cuerpo como idea. Por esta razón, no existe mayor dificultad en la asociación de ideas, que la mente percibe de la realidad y los proyecta en pensamientos, razón por la cual las ideas se relacionan con las cosas, y este orden de los primeros es igual que el de los segundos, y esto se ve reflejado en la conexión que existen entre ambas. El ocasionalismo es la doctrina que afirma que la primera causa de todas las cosas es Dios, y que las llamadas causas segundas solo son ocasiones, de las que Dios se vale para hacer efectivos sus designios. Bergelinex, Malebranche. 13. Esto es, modos finitos de extensión y pensamiento. Así tenemos que el objeto de la idea que constituye el alma humana es formado por un cuerpo, modo de la extensión. Por esta razón, el hombre es espíritu, alma y cuerpo, en tanto que los dos modos finitos constituyen modos infinitos del pensamiento y la extensión. En el caso del espíritu humano, vemos que éste conoce el cuerpo, gracias a las ideas y las afecciones que envuelven a este cuerpo. Siendo este el caso, debe entenderse que la composición del hombre, mediante cuerpo y espíritu, no equivale a la unión externa de dos modos de la substancia, sino a su articulación interna, que hace del cuerpo y espíritu dos lados de una misma realidad modal. Cuando uno analiza la doctrina spinozista sobre el hombre, esta incluye una teoría del conocimiento según la cual todas las ideas que se refieren a Dios son ideas verdaderas. Esto es, porque la verdad de las ideas es su adecuación y perfección, mientras que la falsedad de estas ideas vendría a ser su mutilación y confusión. Si existe un orden y conexión de las ideas, las cuales son los mismos en las cosas, es porque no existe ninguna separación estricta entre una cosa y la idea perfecta y adecuada de ella. Esto es, porque la cosa no se concibe sin su idea perfecta y adecuada, la cual es la cosa misma, pero conocida perfectamente. Dado que la imaginación puede concebir a las cosas como contingentes, la razón las concibe como NSARIAS 14. Es por esto aquella afirmación en la cual la razón percibe las cosas bajo una especie de ETRN idea de 15. Esta afirmación no contrapone al entendimiento con la voluntad, ya que ambos son la misma cosa. Y para los que consideran al hombre como poseedor de sus ideas, esto resulta insuficiente, debido a que el hombre tiene pasiones y depende muchas veces de estas, las cuales envuelven al espíritu en una negación, al ser parte de la naturaleza. Incluso, muchas veces, estas pasiones son tratadas como caprichos del cuerpo, de las cuales el hombre cae en estas debilidades. Esto hace que sea difícil, o imposible que sea esta percibida, clara y distintamente por sí misma. Ética segunda. Spinoza llegó a pensar que las pasiones de los hombres, por ejemplo, el deseo o la ambición de las cosas, son las que nos impiden lograr alcanzar una verdadera armonía y felicidad en nuestras vidas. Si empezamos por reconocer que todo ocurre por necesidad, lograríamos un reconocimiento intuitivo de la naturaleza como tal, y podremos llegar a un contexto en que la vivencia unitaria de todas las cosas sea precisamente eso. Todo es uno. Este afán de llegar a captar todo lo que existe, con una sola mirada, debe ser la meta final del hombre, sin la cual
no podríamos alcanzar la felicidad, ni mucho menos la tranquilidad de espíritu. Spinoza denominó a esto ver y contemplar todo, desde la subcaeda maternitatis specie. 6. La doctrina de la pasión en Spinoza. Luego de analizar y observar la conclusión a la cual llega Spinoza, notamos que logra formar una doctrina de las PASIONS 16, la cual está basada en el principio de toda cosa, persevera en su ser, y hay que considerar que el afecto principal del hombre es el apetito del deseo. Precisamente es este apetito, deseo, donde nace la alegría o gozo, la etitia, como idea del aumento de perfección, también la tristeza, tristitia, como idea de disminución de perfección. Producto de la combinación de estos afectos, surgen todas las demás afecciones, por ejemplo, a. El amor, como una especie de alegría unida a la idea de la causa externa. B. El odio, como tristeza unida a la idea de la causa externa. C. La esperanza, como representación de algo futuro que se espera, unido a la alegría. D. El temor, como representación de algo futuro unido a la tristeza. Pero entonces, ¿dónde se sitúa el bien? Para Spinoza, el bien es lo que favorece la tendencia a preservar en su ser, mientras que el mal, lo que se opone a dicha tendencia. De este modo, no existe otra virtud que la de conformarse con la naturaleza, la cual equivale a conformarse con la razón. Este determinismo riguroso que presenta Spinoza mediante su sistema muestra un encadenamiento causal, en el cual todas las cosas pertenecen al seno de la substancia infinita, pero llega a encontrar una puerta de escape en la idea del aumento de la potencia del entendimiento como ideal propio del sabio y del hombre libre. Para ello, Spinoza postula lo siguiente: un hombre libre no piensa en cosa alguna, menos que en la muerte. Y su sabiduría es una meditación, no acerca de la muerte, sino de la vida. En la ética, se distinguen tres afecciones elementales: el gozo, a través del cual el hombre pasa de una menor a una mayor perfección; la tristeza, es aquí donde el hombre deja de lado el estado de mayor perfección para pasar a una menor perfección; y el deseo, como el motor principal que incita al hombre a obrar o actuar en determinada situación, a partir de un impulso o afección dada o estimulada. Cupiditas. Se refiere al deseo, motor principal que impulsa al hombre a actuar por medio de una afección percibida o captada. El filósofo holandés llega a esta conclusión porque ve en la contemplación de la substancia infinita que nace el afecto activo, a través del cual se perfila la autonomía del hombre libre, una autonomía que es por otro lado, una coincidencia con el curso eterno de las cosas. Por cuanto la razón conoce el determinismo necesario de todo, y contempla las causas de las pasiones, pudiendo desligarse de éstas, y ser independiente. Una vez que ocurre esto, es el alma quien consigue una alegría serena y eterna, esto es, el conocimiento de Dios, que no es otra cosa que el amor intelectual a Dios 20 con la cual culmina la metafísica y ética spinosista. 7. La filosofía política de Spinoza. Una vez que hemos terminado de analizar brevemente el ideal de la concepción spinozista, en su ética, podemos observar que el pensador holandés también se dio tiempo para filosofar sobre la política, donde llegó a asentar sus bases en la defensa de la tolerancia religiosa e ideología dentro del Estado, la cual tiene como fin la realización de la justicia y la protección de sus individuos contra las pasiones que tratan de agobiar los postulados de la razón. Las concepciones políticas, pero sobre todo, aquellos criterios políticos religiosos del filósofo holandés, al igual que la apología a la libre interpretación y crítica objetiva de la Biblia, fueron combatidas de manera violenta, al igual que su sistema y su noción sobre la substancia y Dios, las cuales hicieron que lo llegaran a calificar de ateo, herejía y maldito. No olvidemos o XOM de LGACIO con acento N21 y expulsión por la sinagoga de Ámsterdam. Después de esto,
Spinoza decidió no abrazar ninguna fe, y mucho menos pertenecer a alguna religión. Dos de los conceptos elementales en la filosofía de Spinoza tienen que ver con el de substancia y el del amor de intellectualis, las mismas que tienen una connotación distinta. Es muy probable que la influencia de fuentes culturales del judaísmo y filósofos como Maimónides, Abraham Ibn Ezra, Selomo Ibn Gabirol, Avicebrón y León Hebreo, quienes fueron grandes pensadores de la filosofía medieval hebraico-española, hayan influenciado en la filosofía de Spinoza, para llegar a la conclusión del amor de intellectualis. La fórmula de expulsión es devastadora por parte de la comunidad judía. Esta fue así. Excomulgamos, maldecimos y separamos a Baruch Spinoza, con el consentimiento de Dios bendito, y con el de toda esta comunidad, delante de estos libros de la ley, que contienen 313 preceptos. Lo excomulgamos con la misma excomunión que Josué lanzó sobre Jericó, con la maldición que Elías profirió sobre los niños, y con todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Maldito sea de día y de noche. Maldito sea al acostarse y al levantarse. Maldito al salir de su casa, y cuando a ella regrese. Que Dios no le perdone jamás. Que la airada cólera de Dios se inflame contra tal hombre, y le envíe todas las maldiciones que en el libro de la ley hay escritas. Que Dios borre su nombre del cielo, y lo aparte de las tribus de Israel, con todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley. Los que permanecéis en el Señor vuestro vivid eternamente. Nadie tenga tanto trato con él, ni escrito, ni hablado. Nadie permanezca con él bajo el mismo techo, y nadie jamás lea lo que él ha escrito. Pero aparte de los judíos, Spinoza también tuvo otros detractores, como lo fue Bailé, Leibniz, y principalmente los cartesianos. Sin embargo, pese a las críticas y el rechazo de estos detractores, sus doctrinas se llegaron a mantener en cierta parte de Holanda, años más tarde, como una secta religiosa. Luego de la polémica causada por la obra de Jacobi, sobre la doctrina de Spinoza en cartas a Moisés Mendelssohn en 1785, y con la llegada del romanticismo alemán, las obras de Spinoza llegaron a ser rescatadas, y la figura del filósofo fue ensalzado. Entre los que reconocieron a Spinoza como un genio, tenemos a Goethe, Herder, Schelling, Egelis Schleiermacher, Bailey, Pierre, 1647-1706, escritor y filósofo francés escéptico. Vino a ser uno de los primeros representantes de la Ilustración. Fue profesor de la Academia de Sedan y de la Universidad de Rotterdam. Luego de polemizar y caer en controversias con el catolicismo, renunció a toda religión y propugnó la tolerancia. Conocido por su obra maestra Dictionnaire historique et critique, en el cual trató la moral como cosa separada de la religión, enrumbando así al posterior trabajo de los enciclopedistas. Pero también dedicó en su diccionario un capítulo extenso al filósofo Spinoza y su filosofía, contra la cual muestra una pronunciada malevolencia y crítica con malsaña, calificándola de hipótesis abominables y otros términos por el estilo. A Spinoza lo llama el ateo sistemático. Pero lo extraño de esto es que Bailey hace alarde de las virtudes personales del filósofo holandés. Lo que criticó Bailey fue el pensamiento de Spinoza, al cual lo acusa de plagiario, argumentando que las ideas de Spinoza son extraídas de Maquiavelo y Hobbes. Sin embargo, por mucho que critica el pensamiento del filósofo holandés, realza el estilo de vida que llevaba, libre, sin prejuicios ni preocupaciones, una vida tranquila, un trabajo modesto en casa, y con mucho tiempo libre, para dedicarse a filosofar y escribir. Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716, filósofo, geólogo, jurista, biólogo, historiador y matemático alemán. Era un filósofo idealista objetivo. Llegó a ser el primer presidente de la Academia de Ciencias en Berlín,
desde 1676 hasta el fin de su vida. En 1666 se doctora en leyes en la Universidad de Altdorf, Nuremberg, con la tesis de Casibus Perplexis in Iure. Ese mismo año, declina el ofrecimiento de una cátedra en dicha universidad y publica un ensayo de lógica matemática, titulado De arte combinatoria. En 1699, ocupó a su vez el cargo de bibliotecario del duque de Hannover. Leibniz como matemático fue uno de los inventores del cálculo diferencial, en disputa con Sir Isaac Newton, y en física preconcibió la ley de la conservación de la energía. Polémico y controversial, Leibniz escribió una refutación a Spinoza, descubierta en 1854 por Foucher de Carel, en la que califica al filósofo holandés de ultracartesiano, demostrando su incapacidad para comprender la filosofía de Spinoza. Muchos biógrafos aseguran que en 1676, Spinoza recibió la visita de Leibniz, quien según algunas fuentes, Leibniz solo declaró que fue a visitar a Spinoza para comprarle instrumentos ópticos, pero jamás intercambiar pensamientos filosóficos. Para saber más acerca de este encuentro, recomiendo leer el libro El hereje y el cortesano de Mate Stewart. 24 Goethe Johann Wolfgang, 1749-1832. Poeta, escritor, naturalista y pensador alemán. Sus pensamientos filosóficos influyeron notablemente sobre el desarrollo del pensamiento teórico europeo. Mate Arnold fue quien dijo Goethe, fue el primero de los grandes pensadores en dar a conocer al mundo la verdad de la filosofía de Spinoza. Grandes fueron las palabras que Goethe en su obra Poesía y Realidad dedica a Spinoza de la siguiente manera. El ser que influyó más decisivamente en mí, y que estaba destinado a afectar toda mi manera de pensar, fue Spinoza. Después de haber buscado en vano por todo el mundo una filosofía que satisficiera mi temperamento, tropecé con la ética de este gran filósofo. Me sería imposible siquiera dar una idea de lo mucho que aprendí con solo leer por encima esa obra, que luego tuve que releer muchas veces con atención. En ella encontré un consuelo para mis pasiones, y al mismo tiempo, a mi vista, una perspectiva sin fin, tanto del mundo sentimental como del moral. Pero lo que más me llamó la atención fue el noble desinterés que brilla a cada una de sus páginas, la calma con la que todo, allá Spinoza contrasta con mi actividad impulsiva. Su método matemático es la antítesis de mi sentimentalidad poética. Sin embargo, ese preciso contraste es lo que me hizo el más entusiasta de sus discípulos, el más decidido de sus admiradores. Debo confesar que las ideas de Spinoza quedaron tan firmemente grabadas en mi imaginación, que ellas determinaron el curso de mi vida. 8. Conclusiones. La filosofía de Spinoza claramente nos muestra una expresión rigurosa que da paso al racionalismo y determinismo absoluto, como también una gran constitución sistemática para su época, la cual resulta una interna y profunda actitud dedicada a la investigación y al intelectualismo. Además, trata de construir un sistema moralista, partiendo de lo racional. Del presente ensayo podemos concluir los siguientes puntos fundamentales de la filosofía de Spinoza. Spinoza pretendió acabar con la dualidad cartesiana, porque supuso en la realidad dos distintos reinos, inexplicablemente coordinados. En su obra Ética, sostiene que todo lo real está formado por una sola substancia, la misma, que es la causa de todo lo que existe, y a su vez, que no fue causada por nada. A esta única substancia, Spinoza la llama naturaleza o Dios. Esta substancia, llamada Dios, o naturaleza, posee infinitas características, atributos. Dos de ellas son la extensión y el pensamiento. Para Spinoza, la extensión es formada por los cuerpos y el pensamiento por las ideas, pero ambas dentro de un orden coordinado y necesario. Spinoza entiende que, si nuestra alma es dirigida solamente por las percepciones sensibles y la imaginación,
El hombre nunca llegará a tener una visión clara de la realidad en cuanto a las pasiones. El hombre debe de actuar, procurando caer en errores. Para ello debe tener en cuenta el conocimiento de causa, o sea, la idea de afección, si ésta lo involucra, o no. En Spinoza, toda idea de afección es una pasión desde el momento en que se acrecienta o disminuye la capacidad de obrar. El alma está sometida a muchas pasiones, cuantas más ideas inadecuadas tiene, y es tanto más activa, cuantas más ideas adecuadas tenga. En Spinoza, la libertad está ligada ampliamente al conocimiento. Por último, la ética de Spinoza alcanza la cumbre cuando el hombre llega a sentir el amor intelectual de Dios, esto es, la más alta serenidad posible de la mente, a la que el hombre puede aspirar a alcanzar. En cuanto a su vida, se sabe que una vez un fanático quiso atentar contra la vida del filósofo, pero su agilidad para evadir el puñal hizo que se salvara de morir. Una vez que fue prácticamente desterrado de Ámsterdam, Spinoza se instaló en Regensburg, y más tarde en Voorburg, donde llevó una vida tranquila, pacífica, y dedicada al oficio de pulidor de lentes, cristales ópticos, y entregada al estudio de la filosofía de manera autodidacta. No obstante, su tenor de vida más bien humilde, y sin importarle mucho la vestimenta que llevaba puesta a diario, la cual era casi siempre la misma, defendió con coherencia sus ideas, y rechazó los numerosos premios y reconocimientos ofrecidos por nobles y fervientes admiradores cristianos. Se sabe que en 1673, Spinoza rechazó la oferta de dictar una cátedra de filosofía en la universidad, alegando que cualquier cargo profesional y oficial habría limitado su libertad de PNSAM y NTO 25. En sus últimos años, Spinoza estuvo enfermo de tuberculosis, y falleció el 21 de febrero de 1677, a la edad de 44 años. La ética de Spinoza, el tema del presente trabajo es mostrar, a grandes rasgos, la moral en el pensamiento del autor Baruch de Spinoza mismo, que en su obra titulada Ética, demostrada según el orden geométrico, quiere ofrecer una nueva visión del hombre en su comportamiento con la realidad, mundo. Además, desarrolla gran parte de los comentarios negativos que suscitaron en esa época tales como un pensamiento radical y hereje. Por un lado, quiere plantear una nueva forma de comportamiento del hombre, y que éste mismo proyecte un nuevo comportamiento de sí y con los demás, ya que son quienes le ayudan a desarrollarse. Por otro lado, conduce a la libertad del hombre. Con esto, el desarrollo de este tema gira en torno al pensamiento ético de Baruch Spinoza. Contexto biográfico. Spinoza, filósofo representante del racionalismo en el siglo XVII, fue un judío de origen español, que nació en Ámsterdam en 1632, y falleció en 1677, cerca de La Haya. Perteneció a una familia de muy buena posición, y respetada en la comunidad hebrea y holandesa. Su padre era un rico comerciante, y le proporcionó una esmerada educación. Pronto dominó, además del hebreo y el holandés, el español, el portugués, el griego, el latín, el italiano y el francés. Su despierta inteligencia lo llevó pronto a cuestionar abiertamente la interpretación ortodoxa de los textos sagrados. Desafortunadamente, su familia sufrió 2 exilios a causa de su fe mosaica. Primero, el exilio de España, de donde emigraron a Portugal, y luego, el lusitano, donde huyeron a Holanda, siendo un país liberal y abierto. Junto con sus amigos Huygens, Spinoza se instala en Regensburg, donde constituyen un círculo espinosista de estudio de sus escritos. Durante esta época, redacta breve tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad, 1661, y tratado sobre la reforma del entendimiento, 1662. Comienza también a redactar la ética. Abandonando Regensburg, se instala en Voorburg, donde publica Principios de la filosofía de Descartes, 1663.
Después de trasladarse a La Haya, en 1665, redacta su Tratado Teológico Político, publicado en Hamburgo hasta 1670. Su obra es fuertemente criticada. Spinoza muere a los 44 años de edad, el 21 de febrero de 1677, enfermo de tisis. Fue enterrado en la fosa común 4 días después, sin haber terminado un tratado político, una gramática hebraica, y un tratado sobre el arco iris. Líneas generales de su ética. En la historia de la filosofía, la obra de Spinoza, considerada como la mayor construcción sistemática en la época de los sistemas, especialmente reflejada en su obra maestra publicada después de su muerte. Ética demostrada según el orden geométrico. A través de ella quiere encontrar la verdad en sí misma, y por la razón, por tanto, procede a través de definiciones, proposiciones, axiomas, teoremas, lemas y corolarios, haciendo que triunfe el método matemático, y la idea clara en su contenido. Spinoza parte del concepto de sustancia, para determinar la naturaleza de la divinidad y sus propiedades. En el paralelismo entre el pensamiento y la realidad, a partir de la esencia del ser único, eterno e infinito, funda su doctrina del alma humana, y de su beatitud suprema. Estos tres objetos, la divinidad, el hombre y su felicidad, constituyen, a juicio de Spinoza, el contenido principal de la filosofía. Spinoza pretende fundar una ética racionalista y objetiva, es decir, deducida justamente como se deducen las propiedades de un triángulo. Con ello, busca y apunta a alcanzar la forma de conocimiento más perfecta, por la cual toda la realidad, y cada cosa singular, pueden verse como un modo finito de la sustancia infinita. Es decir, que el hombre se comprende como una manifestación de esa causa inmanente que es Dios. Solo amándose o amando a Dios, se da cuenta que accede a la eternidad. Con esto, no está de acuerdo con lo que en su momento dirá Oes. Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Propone una forma de comunicación y ayuda en el hombre, lo cual conlleva a decir que no existe el mal, sino lo bueno y lo malo. En primer lugar, lo bueno sería lo bueno que lleva a estar unido y actuar mejor. En segundo lugar, lo malo sería aquello que mutila, debilita y se vuelve una pasión triste. De ahí que descubre el hombre complementa al hombre, el otro me completa. Es la convivencia que aumenta y mejora la vida del hombre. En el hombre, se manifiesta finitamente el pensamiento y la extensión de la sustancia. Como parte de Dios, pertenece al mundo de lo necesario. No hay en él libertad, por lo mismo que no hay finalidad en la naturaleza. Todas las causas finales son, sencillamente, ficciones humanas. Su esencia, al igual que Dios, se expresa en el conatus, o sea, en la conservación del propio ser, en el obrar, el vivir, en el deseo, que en Dios es potencia. El hombre es deseo de vivir felizmente, y vivir bien, de acuerdo con la razón. El hombre es sólo un modo de la sustancia divina, no tiene en sí mismo ninguna sustancialidad, ni siquiera es sustancia pensante. Solo manifiesta el pensamiento en la naturaleza como conciencia o reflexión. Al tomar dicha conciencia, con respecto al propio cuerpo, y los estados de éste, el resultado es la imaginación, un conocimiento derivado de los sentidos. Otro modo de conocer, a partir de nociones comunes, percibidas por todos, que adecuadamente proporcionan las ideas de las cosas, es el razonamiento, el cual llega a un conocimiento verdadero de las cosas en sí, y como necesarias. Sin embargo, el mejor modo de conocer es la ciencia intuitiva. Toda alma, porque es parte del pensamiento infinito, puede llegar, a partir del conocimiento de Dios, al conocimiento adecuado de las esencias de las cosas. Esta es la clase de conocimiento, al que puede aplicarse rigurosamente el método geométrico de pensar. A partir de definiciones captadas,
Intuitivamente se construye deductivamente la idea, o esencia concreta, de una cosa. La libertad del hombre consiste en el logro de tal conocimiento. Se es libre solo a través de la razón que guía. La libertad es objeto del entendimiento. El hombre, partiendo de Dios, está sujeto a la necesidad. Es extensión y pensamiento, reposo y movimiento. Si el hombre se cree libre, es porque ignora las causas que lo determinan. La libertad no es, sino lucha contra la ignorancia y los prejuicios. Libertad de pensamiento. Conclusión. Baruch de Spinoza plantea una nueva filosofía en concordancia con una construcción sistemática y una nueva forma de plantear el pensamiento en sistemas. Es una nueva forma de ver la realidad en la que está inmerso el hombre y una forma de manifestar los acontecimientos o actos que realiza el hombre, que hasta cierto punto pueden ser ilícitos. Señalando el contexto, se leía que no era bien recibido su pensamiento entre la gente que lo conocía. Tirándolo de blasfemo, no quiso aceptar esta nueva propuesta. Y se puede decir que su vida siempre fue una tragedia al tener enemigos, y que éstos le acecharan e intentaran matarle. Spinoza expresa que Dios posee infinidad de atributos, y señala que la sustancia divina es una, y simple. Con respecto a la moral, considero que es una buena propuesta la que formula y propone, ya que el hombre por naturaleza no puede estar solo, mucho menos asilarse. La libertad es algo que señala de buena forma, situándola como el culmen de los actos del hombre, y que va dentro de su relación con los demás. Además, está su actuar y comportamiento sea en la sociedad como el mismo.